La idea es que nosotros aprendamos que el temor está de cierta manera relacionado con mi falta de madurez. El temor está relacionado con la incredulidad. Yo temo cuando yo estoy inseguro, cuando yo no conozco en profundidad, cuando yo no sé quién está conmigo. Entonces es ahí donde uno empieza a temer. Imagínese que de repente usted va a un lugar y de repente sale un grupo de 3 personas que quieren golpearlo. Y usted se ve solo y usted dice, bueno, aquí estoy en problema. Y el temor empieza a gobernar su mente y su corazón y hacerse toda una idea de que usted estará en problemas. Pero de repente usted va caminando y alrededor suyo no va usted solo, sino que van 20 personas, fortachones, especialistas, soldados. Y de repente aparecen 3 maleantes que quieren atacarlo. Usted los va a ver como 3 pobrecitos que van a salir lastimados si hacen algo en contra de usted. ¿Por qué? Porque usted está confiando en que alrededor suyo usted no está solo, sino que hay gente. Y esto tiene que ver muchas veces con el temor. Muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que el temor está sumamente relacionado con mi incredulidad. Y Dios quiere que nosotros maduremos. Por eso Jesús muchas veces dijo, hombres de poca fe. No es que ellos tenían poca o mucha fe, sino que su confianza en Jesús era poca. El conocimiento que ellos tenían de Jesús es poco. Y cuando nuestro conocimiento de Dios es limitado, mi hermano, es ahí donde entra la duda, es ahí donde entra la confusión. Y el día de hoy nosotros hablaremos de el temor de los apóstoles. Vimos la semana pasada el temor de David. Y hoy veremos el temor de los apóstoles. Y cómo el temor y la ansiedad están estrechamente ligados. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene que ver, la ansiedad produce temor. Y cuando yo estoy ansioso, ¿por qué estoy ansioso? ¿Qué produce ansiedad? La ansiedad proviene de un pensamiento errado, una ideología errada, una mala cosmovisión. Cuando yo no tengo una visión clara de los sucesos, de los hechos, el conocimiento, entonces muchas veces yo voy a entrar en ansiedad, en preocupación, en temor. ¿Y sabe qué? El temor es dañino. Por eso nosotros encontramos en la Biblia más de 200 personas en la Biblia que atravesaron por diferentes tipos de temores. El temor es más común de lo que nosotros nos imaginamos. El temor está ahí constantemente. Por eso el temor necesita ser enfrentado. El temor necesita ser confrontado. Y nosotros vamos a ver que nuestra falta de confianza nos acarrea en temor. Y el temor tiene una función, y la función que tiene el temor es que el temor te asfixia. Cuando una persona está en temor, una persona está paralizada. Y la persona que está paralizada es una persona que no avanza y es una persona que empieza a hundirse. Por eso la palabra de Dios dice en primera de Juan 4:18, dice Juan, dice que el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el perfecto amor echa fuera el temor? Quiere decir que el amor es más fuerte que el temor. ¿Y cómo vemos esto?
Imagínese usted, mi hermano, que usted va a un consultorio médico y usted va con su hijo, con su bebé o con su niño, y de repente entra al consultorio médico y le dice al niño, bueno, quédate ahí jugando, hay unos juegos, y usted entra al consultorio y sabe que está ahí afuera, y de repente usted mira hacia atrás y ve que en la puerta, que es toda vidriada, fuera de la puerta viene una señora a hacerse atender con dos perros gigantes. Y usted le tiene terror a los perros. Se paraliza al ver a los perros. Y encima estos perros son bien grandes, eso con esas cabezas gigantes babeando. Y usted le dice al doctor, mire, doctor, si usted no saca esos perros, yo de aquí no salgo. De aquí no me mueve nadie. Yo de acá me quedo quieto, estoy paralizado, pero de repente su hijo que está jugando en los juegos se cae y empieza a llorar. Yo te puedo asegurar que no importa si hay 1, 2, 5, 10, 15 perros. ¿Qué significa eso? Que tu amor por tu hijo es más grande que el temor. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando mi amor por Jesús empieza a crecer, el temor que hay en mi vida empieza a perder. ¿Se da cuenta? El amor echa fuera el temor. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de ese amor. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que aprendamos de quién es Él y de cómo Él está orquestando y obrando a favor de mi vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:29, dice que el Dios que nos llamó, el Dios que nos predestinó, ¿para qué? Para hacernos a imagen de su Hijo. El deseo de Dios es transformar nuestra vida. Acuérdese que Jesús es el segundo Adán. Adán falló, Jesús es el ejemplo del hijo perfecto que Dios quiere. Un hijo que confía en el Padre, un hijo que cree en el Padre, un hijo que obedece al Padre, un hijo que sirve al Padre. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios nunca te llama y Dios nunca te deja de la misma manera en que Él te trajo. Nunca. Dios sabe que todos nosotros fuimos llamados de las tinieblas hacia la luz y necesitamos ser transformados. Necesitamos ser cambiados, revestidos a una imagen diferente. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a conocerle y aprendamos a descansar en Él. Hace unos días, mientras estaba leyendo algunos de los libros que estoy leyendo, me topé con una frase de Martin Louis-John, que fue un gran teólogo, y él en una oportunidad cuenta que él oraba a Dios y le pedía a Dios fe. Él era un hombre muy temeroso y él escribió un libro extraordinario que se llama La Depresión Espiritual, y en un momento él le estaba pidiendo a Dios fe y le pedía a Dios fe, pero la fe nunca llegaba. No es que venía por ósmosis y que un día él iba a estar así y la fe le iba a caer encima, hasta que un día él se encuentra con el pasaje de las Escrituras que está en Romanos 10:17, que dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo importante que es venir a la iglesia? ¿Se da cuenta? El otro día yo escucho un programa que hacen por internet que me gusta mucho, y es un programa que reúne a grandes predicadores y debaten sobre ciertos asuntos muy importantes de la palabra de Dios, y justamente llamó una mujer que me llamó mucho la atención, y esta mujer le decía que ella llamaba desde un lugar lejano, desde un lugar tipo campo,
y donde ellos vivían, y dice, yo todos los días me levanto a la mañana, oro a Dios, agarro mi Biblia y escucho el programa. ¿Y sabe qué, mi hermano? Eso es oír la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, lo que nosotros estamos haciendo es oír la palabra de Dios. Pastor, bueno, entonces yo me quedo en mi casa y escucho prédicas por internet. Edifican, pero no tanto como la obediencia de venir a la iglesia. Amén. Aplican cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces dice Martin Lloyd-Jones, dice que cuando él se encontró con este versículo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice que él a partir de ahí, él empezó a estudiar la Biblia. Y muchas veces, hermano, estudiar la Biblia no es para aprender versículos bíblicos. Estudiar la Biblia es para conocer a Dios. Como dijo un gran predicador, si tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia y léela en voz alta. Dios nos habló a través de su palabra para que nosotros que le conozcamos. Y Dios tiene que dirigir nuestra vida. Dios empieza a orquestar nuestra vida. Dios empieza a moldear nuestra vida a través de diferentes circunstancias. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:17 y dice, y esta leve tribulación será para un peso mayor de gloria. Esta tribulación es para un peso de gloria. Entonces, ¿de qué manera está relacionada las aflicciones, las circunstancias adversas con la gloria de Dios? ¿De qué manera? En que Dios va a orquestar diferentes circunstancias en mi vida para que yo aprenda a confiar en Él. Y eso es importante. Creer en Dios, confiar en Dios, saber que Él está en control. Y cuando yo tengo un escaso conocimiento de Dios, es ahí donde yo tengo una visión de lo que me rodea incorrecta. Es ahí donde yo no estoy filtrando. El temor viene cuando yo no filtro lo que está sucediendo en mi vida, a mi alrededor, a través de la palabra de Dios. Y cuando yo no lo filtro a través de la palabra de Dios, es ahí donde yo empiezo a temer. Es ahí donde yo empiezo a atribularme. Es ahí donde yo empiezo a dudar. Por eso Dios sabe eso. Y necesitamos ser ejercitados. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Cuando pensaba en este mensaje, recordé este pasaje de Hebreos y dije, tengo que sumarlo al mensaje de hoy. Y dice así, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso me encanta. Dios dice que el cristiano necesita ¿qué? Ejercitarse. El cristiano necesita ejercitarse. Dios te va a poner en circunstancias que pueda ser ejercitada tu fe, tu confianza en Él. Dios va a permitir en diferentes tiempos que tu mundo sea sacudido. Hace unos días estaba leyendo la biografía de Charles Spurgeon, el gran predicador, y él dijo esto. Y él dijo, si tu fe está estancada, si no estás madurando,
Y si tu amor por Dios no es el amor que tú abrazaste cuando fuiste salvo y te convertiste en un cristiano monótono, Dios va a sacudir tu mundo. Pensemos. Hermano, ¿sabe que a nosotros muchas veces nos pasa eso? Cuando recién fuimos alcanzados por el amor de Dios, nuestra vida es alegría porque Él nos rescató de las garras del infierno y de repente encontramos que hemos sido salvos, redimidos, perdonados con Dios. Él nos ama y estamos gozosos, pero con el paso del tiempo, ya nuestra vida de amor por Dios, de entrega, en ese momento, mira hermano, yo tengo muchos años sirviendo al Señor, quizás no muchos como otros que tienen mucho más que yo, pero tengo más de 15 años sirviendo al Señor y más de casi 20 años en el camino del Señor. Y he visto a lo largo de estos 15 años sirviendo al Señor, he visto tantas cosas, pero lo que más me sorprende es eso, es esa primera impresión, ese momento donde Dios abre la puerta de esa prisión y tú sales y estás tan feliz con Jesús. Le dices: Señor, yo te serviré día y noche, oraré y te buscaré y clamaré a ti todos los días, te alabaré, estaré en tu templo y no me apartaré. Y Dios dice: qué bueno. Pero al paso de los meses ya te empiezas a olvidar que fue Él el que abrió la puerta. Fue Él el que te rescató. Y ya no estás tan alegre. Ya las cosas te molestan. Ya empiezas a quejarte. Ya empiezas a vivir tus luchas, tus aflicciones. Y no recuerdas que antes lo único que te importaba en la vida era que Él te salvara. Y hoy ya esa salvación ya no cuenta. Ya no es alegría para tu corazón. Y ¿sabes qué, mi hermano? Te conviertes en un religioso, en un monótono. Vienes a la iglesia, eres parte de un mecanismo, te sientas, escuchas el mensaje, esperas hasta el último momento para llegar justo antes que empiece la prédica. No sé si te están hablando. Pero antes, si era necesario, venías media hora antes de que empezara el culto. Ahora, si es posible, llegas justo ahí en el momento. Empezó a predicar, ya terminó, ya me tengo que ir. Chau, 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 chau. Ya tu vida pasa por otro lado. ¿Y sabes qué? Lo único que te estás enfrentando es algo. Te estás enfrentando al amor de Dios. Porque Dios, a todo el que llama, a todo Él transforma. Dios a nadie deja como Él lo llamó. Entonces Dios dice: uy, Él le amo tanto. Le amo tanto que necesito ayudarle en su fe. Amén. Y ahí viene el mensaje de hoy. Dios te ama tanto que necesita ayudarte. Amén. Vamos a Mateo capítulo 14. Espero que tenga tiempo, paciencia, que no esté apurado, para que Dios pueda ministrarnos. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 22. Jesús anda sobre el mar. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos
viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es importante que nosotros entremos en contexto y entendamos qué es lo que está pasando acá, qué es lo que sucede. Jesús y sus discípulos venían de vivir un momento, o los discípulos habían vivido un momento extraordinario con Jesús. Jesús había multiplicado los 5 panes y los 2 peces y había alimentado a una multitud enorme. Ellos estaban viendo un acontecimiento extraordinario. Jesús obrando de manera milagrosa. Pero en ese momento, al finalizar esa multiplicación de los panes y los peces, Jesús le dice en el versículo 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. En otra traducción dice que Jesús forzó a los discípulos a que se fueran. La obediencia de los discípulos hizo que se metieran en una tormenta. ¿Cómo es posible que Jesús, sabiendo, conociendo todas las cosas, Él le dijera a sus discípulos, lo forzara a sus discípulos a subir a la barca e ir a la tormenta? ¿Por qué Jesús los estaba mandando a la tormenta? Muchas veces uno dice: pastor, yo estoy obedeciendo a Dios, pero estoy en medio de una tormenta en mi vida. ¿Y sabes qué? Tal vez Dios necesita fortalecer tu fe. Tal vez Dios necesita ejercitarte. Tal vez Dios necesita enseñarte algo, porque lo que vendrá quizás sea mucho mayor, seguramente. Entonces, Jesús necesitaba ejercitar a sus discípulos. Jesús no los iba a dejar así. ¿Y por qué sabemos esto? Porque esta misma narración también nosotros la podemos encontrar en Marcos capítulo 6 y también la podemos encontrar en Juan capítulo 6. Y en una de esas narraciones dicen que el corazón de ellos todavía estaba duro y ellos no habían entendido la multiplicación de los panes y los peces. Ellos habían experimentado algo con Jesús, pero todavía no entendían. Todavía no entendían el concepto. Todavía no entendían quién era Jesús. Y eso es algo que Jesús debe enseñarnos a nosotros. Jesús debe enseñarnos quién es Él. Porque cuando tú aprendas quién es Él, tu fe crecerá. Tu confianza en Él crecerá. Y dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, Él estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas.
Dice también en Marcos capítulo 6, versículo 48, dice que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Ahora analicemos un poco esto. Jesús despide a sus discípulos cuando estaba anocheciendo, cuando ya iba a oscurecer. Y de repente ellos se van y empiezan a cruzar el pequeño mar de Galilea. El mar de Galilea no es un mar muy amplio, es como una pera, es pequeño, pero es un mar que en ciertas temporadas del año es un mar bravo, donde pueden gestarse tormentas complicadas, donde pueden hundir alguna que otra embarcación. Si no es una buena embarcación, se puede hundir. Y Jesús manda a sus discípulos al medio de la tormenta. Y dice que ellos zarparon y empezaron a remar en obediencia a Jesús. Pero dice que Jesús los estaba mirando. Dice que Jesús los vio remar con gran fatiga. ¿Cómo es esto que Jesús lo ve? Ellos ya hacía muchas horas que habían salido a remar. ¿Y cómo era que Jesús los estaba viendo? Porque dice que entre la cuarta vigilia es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que ellos tuvieron un tiempo prolongado de batalla contra el embravecido mar. Pero Jesús nunca quitó los ojos de ellos. Jesús nunca quitó la mirada de sus discípulos. Y eso es lo increíble. Porque dice que Jesús, mientras estaba orando y hablando con Papá Dios, Jesús los estaba viendo y estaba viendo la fatiga de ellos. Estaba viendo que ellos estaban luchando contra la tormenta. La tormenta se les había puesto en contra. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hay un pasaje que me gusta mucho que está en Juan capítulo 18, versículo 9, que Jesús hace una oración y Jesús dice, cuando le ora al Padre, y le dice: de todos los que me diste, ninguno he perdido. Hermano, ninguno que el Señor compró, el Señor perdió. Ninguno de sus hijos se perderá. Ninguno. Nadie. En todas las generaciones, en 20 generaciones que han pasado, nadie se pierde de los que Jesús compró. ¿Y sabe qué? Jesús no iba a perder a los que Él había llamado. Ellos estaban ahí luchando en medio de la tempestad, pero Jesús no quitaba los ojos de ellos. Y cuando Jesús consideró el tiempo, y esto es importante porque cuando nosotros nos encontramos en medio de una adversidad y estamos rodeados del temor, de la incertidumbre, de la ansiedad, de no saber qué es lo que está sucediendo, Jesús nos tiene que enseñar una lección. Jesús quiere que nosotros aprendamos algo. Y era lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos es que así como Él multiplicó los panes y los peces, Él tiene poder sobre todo. Los discípulos habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos habían visto la sanación de la suegra de Pedro. Los discípulos habían visto la sanación del hombre que tenía la mano seca. Los discípulos habían visto la liberación del endemoniado.
Pero ahora ellos se encontraban en medio de una tempestad. Pero todavía ellos no confiaban en Jesús. La tempestad revela cómo está mi fe, cómo estoy yo con Dios, cómo está mi confianza en el Señor. Dice versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús iba a hacer su aparición estelar. Ellos ya venían de estar peleando con la tormenta unas cuantas horas y no podían avanzar, no podían llegar y estaban ahí peleando contra una tormenta que ellos no podían vencer. Digo, ¿cuántas veces te has encontrado en esa situación? Quizás hoy te encuentras en esa situación. O quizás tal vez mañana te encuentres en esa situación donde tú dices, ¿sabes qué? Esta tormenta no cesa. No llego a la orilla. Estoy en medio, esta tormenta está golpeándome y golpeándome y golpeándome y no avanzo y no puedo salir de ella. Entonces Jesús dice que a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Por qué se turbaron? Porque ellos nunca habían visto a Jesús andar sobre el mar. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces, pero nunca habían visto a Jesús andar sobre el mar. Entonces, no entendían cómo Jesús podía estar ahí. Cómo Jesús, no sé si usted está acá conmigo, pero quizás usted dice, yo sé que Dios existe. ¿Estás seguro? Cuando Dios te salvó, tú creíste en Dios. Amén. Por eso te salvó. Te puso fe para creer en Él. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le conoces a Él? Y ese es el gran misterio. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto sabes? No, yo sé que Él es poderoso. Pero cuando viene una circunstancia en tu vida, en ese momento el temor se apodera de ti. La duda se apodera de ti. La frustración se apodera de ti. El mal humor, la inseguridad. Y tú empiezas a hundirte. Y yo te digo, pero tú no crees en Dios. Sí creo en Dios, pero en el fondo yo no sé si Dios puede librarme de esto. Yo no sé si Dios me puede sacar de esta situación. Entonces, ¿sabes qué? Lo que yo te puedo decir es, tú conoces poco a Dios. Y Dios quiere que le conozcas. Y como pastor, en esa circunstancia, tú le vas a conocer. Porque Él va a venir a tu vida. Y Él se va a manifestar en tu vida como hizo con sus discípulos para que ellos le conocieran, que Él te sostiene. Y cuando lo vieron, se turbaron, se llenaron de temor. Y dice en el versículo 26, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esos dieron voces de miedo, empezaron a gritar. ¿Se imagina usted eso? Gente de mar, hermano. Pescadores con barba, músculos, hombres duros. Y de repente estaban en la barca atemorizados,
espantados, porque no entendían lo que estaba sucediendo, porque no podían comprender qué era lo que ocurría. Entonces en ese momento dice que enseguida les habló diciendo: no temas, o ten ánimo, perdón, yo soy, no temas. Fíjate qué es lo que sucede. Jesús, en medio de la tormenta, Jesús les habla. Yo sé que a muchos de ustedes, cuando estamos en medio de una tormenta, Jesús nos habla. A mí me habla. Te habla a través de la palabra. De repente tú estás en medio de una crisis de nervios, de preocupación, y ese pasaje de las Escrituras resuena en tu interior, en tu mente, y tú dices: ten fe en mí, confía en mí. Y tú sabes que es así, pero hay algo que todavía falta. Entonces Jesús les habló y le dijo: ten ánimo, yo soy, no temas, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y mira esto. Pedro dudaba. Pedro quería probar a Jesús. Señor, si tú eres real, quiero ver que me saques de esta. Señor, si tú realmente estás conmigo, si tú realmente me amas, Señor, haz esto, haz aquello. Y Pedro desafió a Jesús. Pedro se quiso hacer el valiente. A ver si es Jesús realmente. Si realmente no es una visión lo que estamos viendo, si no es un fantasma, muéstranos a ver si es real y manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces el Señor le dijo: vamos, Pedro, segundo nivel de este desafío. Ven. Y el Señor manda a llamar a Pedro. Qué increíble, ¿no? Que el Señor simplemente, con que Él te diga una palabra, ven, todo el mundo que te rodea empieza a cambiar. Toda la física empezó a cambiar. Todo lo que podía hundir a Pedro ya no lo iba a hundir, porque el Señor le estaba diciendo: ven. Entonces Pedro, escuchando la voz, poniendo su mirada en Jesús, dice que Pedro salió de la barca y él empezó a caminar sobre el mar. Pero algo sucede. Dice versículo 30: pero al ver, escuche bien, Jesús le dijo: Pedro, mírame, ven. Y Pedro salió y Pedro empezó a mirar a Jesús, pero de repente Pedro empezó a perder a Jesús. ¿Está acá conmigo? Yo recuerdo cuando era chico, yo tenía un gran temor. Y ese temor muchas veces inundaba mi corazón, y era cuando yo iba al supermercado con mi madre. Yo iba al supermercado y me acuerdo que me encantaba ir al supermercado, porque era en esos momentos donde mamá cobraba y quizás uno iba al súper y ligaba algo. Entonces yo iba al supermercado con mamá y yo iba pegado a ella, al changuito. Pero al rato las tentaciones llegaban a mi vida. Las golosinas, los juguetes o cosas que había, y yo empezaba a poner mi mirada y mi atención en unas cosas, y mi madre seguía haciendo los mandados. Y lo peor que te podía pasar es que tú levantaras la mirada y yo no veía a mi madre. En ese momento el terror, el pánico entraba en mi corazón y yo entraba en estado de shock. No me importaba más los juguetes, no me importaba más nada, y yo temblaba. ¿Dónde estará mi madre? Ahora, mi madre estaba en la góndola siguiente, pero yo había perdido
a mi madre de vista. Y fíjate qué importante es esto, porque años después yo seguí yendo al supermercado y muchas veces quedaba mirando cosas y mi mamá se iba y la perdía de vista. Yo miraba así, ya no la veía a mi mamá, pero sabía que mi mamá estaba siempre en el supermercado porque aprendí que ella nunca me dejaría. ¿Se da cuenta? Entonces yo como hijo tenía que aprender a confiar en mi madre. Y justamente cuando escribía esto pensaba, porque hace unos días nos pasó algo. Mi sobrino Kevin, uno de sus hijos, cumplió años y nos invitó a pasar un día a un lugar donde había una pileta. Y ellos estaban ahí jugando en la pileta y su hijo más chico estaba ahí y no se animaba. Y el padre le decía, salta, ven, yo te agarro. Y él decía, no. Y yo miré la situación y medité. Y él le decía, no, 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 no. Y él estaba ahí al lado y le decía, pero ven, no te voy a dejar caer. Entonces yo le digo, Milo, le digo, él es tu papá, nunca te va a soltar de sus brazos, jamás. Su vida pondrá por encima de la tuya. No, 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 decía. No había manera de convencerlo. Entonces en un momento él estaba así y yo vi que por ahí había un remo. Y dije, esta es mi oportunidad. Y agarré el remo así y lo acerqué donde él estaba de la parte de atrás y lo empujo. Y él cae, ¡ah! Y grita. Y cae a los brazos de su padre. Y al rato dijo, está bueno esto. Y dijo, ¿lo puedo hacer de vuelta? Claro que sí. Y lo siguió haciendo una y otra. Ahora, a veces Dios tiene que empujarte a caer en los brazos de Jesús, porque Jesús te dice, tranquilo, yo estoy aquí, yo no te he dejado, yo he dado la vida por ti, yo te compré, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor y te prometí que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No importa lo que pases, lo que atravieses, las olas que vengan, yo estoy contigo. A veces necesitamos pasar por diferentes circunstancias que nos ayuden a crecer en confianza. Entonces en ese momento Pedro empezó a hundirse. Al sacar su mirada de Jesús, empezó a hundirse porque dice que él vio la tormenta. Empezó a ver, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora, el Señor le había hablado anteriormente y le dijo, ten ánimo, yo soy, no temas. Ten ánimo, yo soy, no temas. Ten ánimo, yo soy, no temas. Ahora, en el momento de la prueba, de vuelta, Pedro se hundió. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de Jesús. Hermano, cuando nosotros muchas veces nos alejamos de Jesús, nos enfrentamos a circunstancias que pueden ser muy temerosas para nosotros. Yo el otro día cuando leía la biografía de Charles Spurgeon, dice que él contaba que cuando era niño él salía a caminar a la tarde con su padre y muchas veces él agarraba y se adelantaba, iba corriendo como un caballo salvaje. Pero hasta cierto momento en el camino le salía un perro del camino y le ladraba y dice que él en ese momento quedaba completamente en estado de shock. Y él dice que él daba la media vuelta y él veía a su padre y él corría a los brazos de su papá donde él estaba seguro. Muchas veces a nosotros nos pasa como cristianos. Muchas veces nosotros nos adelantamos y creemos que podemos y que sabemos y que tranquilo Jesús, tú quédate aquí, yo sé lo que hago y de repente nos sale un perro en el camino y nos damos cuenta que no tenemos la fe, ni la fuerza, ni la valentía, que solo con Jesús lo venceremos.
Por eso dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Entonces Pedro, cuando empezó a hundirse, le dijo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿No te he dicho, ten ánimo, yo estoy contigo? ¿Hey? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Sabes por qué dudaste? Porque quitaste tus ojos de Jesús. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús, por eso dice la Biblia en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tienen que estar tus ojos? En Jesús. Cuando tú sacas tus ojos de Jesús, mi hermano, las tormentas te van a hundir. Y dice, y al momento Jesús extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando ellos subieron a la barca, escuche bien, se calmó el viento. ¿Cuándo se calmó el viento? Cuando Jesús subió a la barca. ¿Sabe cuándo las tormentas se calman? Cuando la lección termina. Cuando eso que yo creía de Jesús, realmente lo hago entrar en mi barca, en mi mundo, en mi lugar de seguridad, entra Jesús. Jesús, cuando subió a la barca, la tormenta se calmó. Cuando Jesús empieza a apoderarse de tu corazón, de tu mente, el miedo empieza a huir. Y fíjate algo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué tenían que aprender ellos? Ellos tenían que aprender que el que los había llamado era el Hijo de Dios. Dice también en Marcos capítulo 6, versículo 52, pero aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dice que cuando ellos vieron todo esto que sucedió, ellos ahí empezaron a entender, porque no habían entendido todavía lo de los panes y los peces por la dureza de su corazón. Muchas veces las tormentas lo que hacen es ablandar mi corazón. Muchas veces Dios sabe que es necesaria las tormentas para que yo pueda conocer a Dios en medio de la tormenta. Para que yo pueda conocer que es Él el que controla la tormenta, el que está conmigo, el que no me dejará hundirme, el que me sostendrá y el que me dará paz cuando yo pase las pruebas. Dios no nos dejará como nos llamó. Él formará en nosotros la imagen de su Hijo. Un hijo que confía, un hijo que cree, un hijo que descansa en la providencia y en la soberanía de su Dios. Mi hermano, tal vez en esta mañana, esta palabra, tú dices, ¿sabes qué, pastor? Yo estoy en medio de una tormenta. Yo estoy en medio de una circunstancia difícil, dura en mi vida. Yo lo que puedo decirte es, invita a Jesús a subir a tu barca. Dile a Jesús, Jesús, entra en mi corazón. Gobierna mi mente y mi corazón. Ayúdame a confiar y a creer en ti, a saber que tú, Dios, tienes control de todas las cosas y que no hay nada en este mundo
que pueda hacer que yo me pierda, que yo me hunda. Porque si tú me llamaste, tú me sostendrás. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor.